Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quienes habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Esta noche estaré conversando con el profesor Antonio Piñero. Él es autor del libro Guía para entender a Pablo, publicado por Trota. Este es un texto muy extenso que hemos dividido en varios programas. Hoy estaremos conversando sobre la primera carta que Pablo escribió a los Corintios. Saludos Antonio, bienvenido, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Saludos a todos. De todas las cartas de Pablo, tengo que decir que esta es la que yo más he disfrutado leyendo. Quizás porque es la menos teológica y la más pintoresca. La ciudad de Corinto tenía fama en la antigüedad de ser muy libertina. Y en la correspondencia de Pablo con la comunidad cristiana de Corinto, pues parece que algo de eso se refleja. Pablo, por ejemplo, habla de un miembro de la comunidad que aparentemente tiene una relación incestuosa con su madrastra. Habla de cristianos que van a burdeles. Es una cosa que un lector común nunca se esperaría. Habla de cristianos que cuando celebran la Eucaristía pues son glotones y no esperan que los otros lleguen y empiezan a comer casi como cerdos. Y hablan de cristianos que de repente empiezan a hablar en lenguas, en éxtasis, y Pablo incluso trata de ponerle un poco de freno a ese tipo de cosas. O sea, parece casi como una asamblea pentecostal. Esto es una carta muy, muy pintoresca. ¿Quiénes eran los corintios? Bien, primero quiero decir que estoy de acuerdo contigo y además hay gente, incluso gente muy técnica y muy subida de tono a la hora de hacer comentarios, que creen que es la carta más interesante de Pablo, la escogen como favorita y dicen que si se perdieran todas las cartas de Pablo y solo quedara una, escogerían esta para que se quedara. Así que me parece muy bien. Bueno, ¿quiénes eran los corintios? Bueno, pues los corintios creemos que en líneas generales es una comunidad de muy pocos miembros, es decir, menos de 50 personas, de una ciudad portuaria, una ciudad muy importante, muy famosa por los vicios y muy famosa también por la religiosidad de la gente, las dos cosas, porque decía que en esa ciudad, se decía, no había tantas casas como templos, las dos cosas, y eran probablemente todos conversos a la fe en Jesús Mesías, procedentes del paganismo, apenas había judíos, apenas. Bueno, pues entonces esa gente era interesante porque se habían convertido a Pablo, creo yo, un núcleo que eran adeptos de alguna manera a esa religiosidad que nosotros llamamos cultos de misterio. Es decir, sentían la necesidad, entre comillas, de salvar su alma de una manera absolutamente segura. Y pensaban que la mejor manera de salvar el alma era teniendo un cierto contacto con la divinidad. Es decir, era gente hasta cierto punto mística y que se creía que eran, digamos, posesores de una naturaleza especial gracias a la cual Dios le revelaba a ellos la verdadera religión, la habían encontrado en Pablo, mientras que otros no lo tenían. O sea, que era una gente muy interesante, pero muy difícil. Y algunos eran bastante ricos, pero yo creo que la inmensa mayoría eran de clase media o baja, porque hay un momento en que dice Pablo, no hay entre vosotros muchos sabios, ni hay entre vosotros muchos ricos de la tierra. En una palabra, que tenemos aquí, digamos, una carta en la que se puede hacer una cierta sociología, como tú has dicho muy bien, del cristianismo primitivo y que es interesante por todos estos aspectos.
Claro, y ciertamente, pues aparentemente era una comunidad bastante difícil porque Pablo incluso llega a decir, yo me acerco con ustedes con temor y temblor, o sea, él no estaba muy seguro de cómo iban a ser las relaciones con ellos. Al inicio de la carta se reflejan divisiones en la propia comunidad y Pablo pues trata de afrontarlas, ¿no? Hay un grupo aparentemente que son seguidores de un tal Apolo, hay otro grupo aparentemente seguidores de Pedro y hay otro grupo también aparentemente seguidores de Pablo. ¿Cómo el propio Pablo dirime estas diferencias? Bueno, en primer lugar, es curioso que en un grupo que decíamos que fueran 50 personas más o menos, o sea, que se reunían en una casa particular, es curioso que hubiera tales divisiones. Bien, Pablo no puede admitirlo de ninguna manera, por una razón muy judía y que yo me encargo en el libro de repetirlo una y mil veces. Pablo tiene un sentido judío de grupo. En realidad, para Pablo, quien se salva es el grupo, Israel. Estos son paganos que se injertan en Israel, no lo dice en esta carta, pero lo piensa totalmente, y por lo tanto, si el grupo está dividido, no hay el amor conveniente entre unos y otros, no funciona la ley del Mesías, que es la ley del amor. Por tanto, Pablo lo que hace es atacar en la base, la división de los grupos, a saber, si existe un solo Mesías, hay un solo cuerpo, y si existe muchos miembros, esos miembros que son los diversos grupos, no son miembros de diversos cuerpos. Cristo no tiene diversos cuerpos, sino que es uno solo. En una palabra, yo insistiría en que la manera de dirimir la política de apegarse a las doctrinas, probablemente de quien había fundado previamente la comunidad. Es decir, Pablo no funda esa comunidad de Corinto, sino que antes había estado este tal Apolo, habría pasado por ahí, probablemente, es seguro, el apóstol Pedro, y hay otro grupo misterioso que no solo son los paulinos, sino que son los llamados de Cristo, es decir, gente que se creía más de Cristo que los demás. Pablo opina que dentro del espíritu cristiano es absolutamente indispensable estar absolutamente unidos y que nadie puede ser más de Cristo que otro porque un apóstol, Pedro, por ejemplo, le haya predicado y le haya enseñado una serie de cosas sobre Jesús, u otro apóstol, Apolo, le haya enseñado otras cosas diversas, u otro apóstol, Pablo, le ha enseñado otras, y los de Cristo hayan recibido doctrinas de Cristo por alguna revelación especial. Por lo tanto, en una palabra, vuelvo a insistir en que para Pablo el que se salva es el grupo, y dentro del grupo el individuo, y si el grupo no está unido, el individuo tiene más dificultades para conseguir la salvación, y la salvación es por la ley del amor. Primero Corintios, que vale agregar que seguramente no fue la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, porque él hace mención de una carta previa, pero no la tenemos. Pero Primero Corintios es quizás la carta de Pablo que más ahonda en temas sexuales. Y él aprovecha para reprochar a algunos miembros que hacían cosas que a nosotros nos resultan bastante escandalosas y que yo no habría imaginado que los cristianos primitivos hubiesen hecho. Nosotros siempre tenemos la imagen del cristiano con la aureola, ¿no? Siendo muy casto, pero él reprocha a algunos corintios que aparentemente han incurrido en adulterio, en fornicación, en incesto. ¿Qué tan ciertos eran esos rumores? Pues probablemente es verdad. Si estamos en una... es totalmente cierto, me parece a mí, porque resulta que en griego, yo no sé si lo digo en la obra, pero ciertamente en griego el verbo korintiatsein, que significa portarse como un corintio, significa portarse lujuriosamente. Por lo tanto, en una ciudad con dos puertos, uno a un mar y otro al otro, pues una ciudad en donde había montones de gente abigarradas, no es extraño que una ciudad de marineros o algo así hubiera una promiscuidad sexual muy superior a la de Grecia. Bueno, ¿y por qué en concreto, una vez establecido que el fondo de la ciudad sí que te podía llevar, digamos, a esa promiscuidad? Es como si tú te vas a Hamburgo, en el norte de Alemania,
y te vas a un barrio marinero y todo eso y verás que hay como una especie de ciudad del sexo. Sí, y bueno, aquí en este hemisferio, Las Vegas. Algo increíble, digamos, incluso aquí, al menos en España, el que haya una especie de ciudad del sexo o algo así es increíble, pero puede ser típico de una ciudad portuaria. Bueno, entonces, Antonio, te voy a interrumpir un momento. ¿Cómo siendo cristianos podrían o justificar que ellos podían tener unos comportamientos sexuales que aborrecían a Pablo, Antonio, a Pablo fuera de combate? Disculpa que te interrumpa. Antonio, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso me elaboras esa respuesta con mucha mayor amplitud. @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Antonio Piñero a propósito de la primera epístola a los Corintios de Pablo. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Antonio Piñero sobre la primera epístola de Pablo a los Corintios. Te interrumpí en el segmento anterior, Antonio, porque íbamos a escuchar un tema musical, pero ahora sí te doy espacio para que tú respondas la cuestión de por qué los primeros cristianos de Corintios pues aparentemente incurrían en tanta inmoralidad sexual. Bueno, unos cuantos, y eso es lo que quiero decir. Pues porque ellos creían estar poseídos dentro de su espíritu. El ser humano se divide en cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo ya lo conocemos, el alma es el hálito vital que mueve al cuerpo y el espíritu es la parte intelectual, que es la parte que se une más a Dios. Si resulta que yo estoy unido a Dios y la salvación, como buen griego, lo que importa es la del espíritu, la parte superior, yo estoy salvado. Y como hay una separación nítida entre espíritu y cuerpo, lo que haga yo con el cuerpo no afecta para nada a mi espíritu. Es decir, si yo tengo un espíritu fuerte, amo al Mesías, estoy totalmente convencido de que Jesús, etcétera, es el vínculo que me une con Dios y todo eso y tal, puedo realmente hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, que aunque yo lo someta, digamos, a placeres carnales y toda suerte de actos libidinosos que molestan a un judío en extremo, no afectan a mi espíritu. Nosotros no lo entendemos hoy y decimos que cuerpo y espíritu están unidos en una sola persona y lo que se haga con el cuerpo se hace también con el alma. Pero en Corintio, entre los corintios, no era así. Había un sentido tal de la división entre el espíritu arriba y el cuerpo abajo, que si yo el espíritu lo tenía ya en el cielo, de hecho ya había resucitado, de hecho ya estaba salvado, podía hacer con el cuerpo lo que quisiera. Y realmente, para Pablo, eso es imposible. Entre otras razones. Primero porque, aunque un judío diga, el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu, en el fondo, ese judío no sabe distinguir en el fondo entre el alma y el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque los judíos son semitas y tienen los pies muy, muy bien puestos en el suelo y son gente muy corpórea, digamos, así. Un judío está totalmente convencido de que si yo te toco a ti en el cuerpo, de alguna manera estoy tocando tu alma. Y a la inversa, si penetro en tu pensamiento y en tu espíritu, es como si comprendiera el ser humano completo. Es decir, que el cuerpo no puede separarse del espíritu. Y lo que dice Pablo es, nuestro cuerpo es el templo donde habita Dios. El espíritu que participa con Dios habita en un cuerpo y ese cuerpo es el templo de Dios. ¿Cómo voy a profanar la carne mía, que es el templo de Dios, yéndome con prostitutas? Porque si yo me uno a una prostituta, le dice Pablo, me hago uno con esa prostituta, es decir, que es una pagana y una inmoral. Entonces realmente todo mi cuerpo, que es la sede donde Dios habita como espíritu, queda profanado. Con lo cual Pablo, se quedaba absolutamente aterrorizado y les lanzaba estos argumentos. Claro. Y hay otra idea muy fecunda que Pablo lo dice, y es el sexo desviado, el adulterio, la prostitución, todo sexo raro, es la antesala de del culto a dioses,
falsos. Es la antesala a la idolatría. Un individuo que se dedica a los placeres del cuerpo resbala hacia la idolatría mucho más fácilmente que aquel individuo que es continente. Y por lo tanto Pablo dice, se acabó. Y en el caso ese que tú decías de uno que se había, digamos, se acostaba con la que había sido la mujer de su padre, bueno, eso hay que explicarlo porque las chicas se casaban a los 12 años. Por lo tanto, el padre, que ya era mayor, se podía haber casado con una chica bastante jovencita, muere el padre y entonces el hijo, que era relativamente joven, se encuentra con que su madrastra es casi tan joven como él y se enamoran. Bueno, eso para los judíos es lo más horrible que uno se puede imaginar, y Dios considera que ese es un pecado tan grave contra la pureza de la divinidad que aquel que lo haga debe ser, como dice el Antiguo Testamento, sacado fuera del campamento y lapidado. Por lo tanto, en síntesis, el templo del cristiano, según Pablo, es el templo del Espíritu, el templo de Dios. Y el templo de Dios no puede ser el templo del demonio. Y el sexo es de este mundo y, por lo tanto, Satanás, que es el rey de este mundo, sería el dominador del cuerpo y del sexo. Imposible. Fuera. Claro. Bueno, hablando de ídolos, que tú los mencionaste ahorita, yo he quedado un poco confundido leyendo esta carta con la postura de Pablo en torno a si es lícito o no comer carne ofrecida a los ídolos, porque por una parte dice, los ídolos no son nada, por lo tanto no te debe importar si una carne fue ofrecida a ellos o no, pero entonces por otra parte dice, bueno, pero eso sí tiene ciertos peligros, y la verdad es que no lo veo nada claro cuál es la postura de Pablo al respecto. Bueno, yo creo que la postura de Pablo es bastante comprensible si uno piensa que no es un judío de Israel, sino un judío de la diáspora que tiene una mente bastante abierta. Y es la siguiente. Primero, los bienes de la comida, como es un bien de la creación, por sí es absolutamente bueno. Solamente un alimento es malo si ha sido consagrado a alguien que no es Dios, o Dios, solamente para los judíos, les ha indicado que ese alimento está prohibido. Por lo tanto, él tiene la idea de que el alimento en sí no es nada. La segunda cosa es lo que tú has dicho, un verdadero creyente en el Mesías sabe perfectamente que los ídolos y los dioses son nada. Entonces, ¿qué más le da? Si sabe que una carne ha sido sacrificada después de, por ejemplo, un buey que ha sido sacrificado en honor de Apolo, se llevan una parte los sacerdotes y el resto se reparte entre los servidores y el otro resto del templo, quiero decir, y el gran resto se reparte, digamos, entre los adoradores de Apolo, de una parte de un barrio de una ciudad, etcétera. Y dice Pablo, bueno, si Apolo no existe y no es... ¿Qué más da? Ahora bien, dice, hay gente en la comunidad que no tiene esta mentalidad bien formada. Y entonces cuando ven que un individuo va a casa de otro amigo y el amigo le dice, oye, mira, esta carne la he comprado en el mercado y fue del buey que sacrificaron el otro día al dios Apolo. Pues entonces, dice Pablo, el que no tiene la conciencia bien formada se escandaliza y llega a formarse una idea errónea, a saber, que creyendo de algún modo que los dioses existen, se puede comer tranquilamente algo que está ofrecido a eso que no existe en realidad porque es un dios falso, es un ídolo. Luego entonces, la mentalidad de Pablo es comer comida dedicada a los ídolos, no me importa si tengo la mente, mi conciencia bien formada, pero si hay alguien que se escandaliza, prefiero renunciar a mi derecho con tal de que el otro miembro de la comunidad no sufra escándalo y haga algo. Es decir, está pensando sencillamente en un hombre
de la comunidad que es un poco tonto, es de que está mal formado y que puede hacer, digamos, comer comida a los ídolos con una cierta mala conciencia y, sin embargo, dejarse arrastrar por la imagen de aquel que lo come con una conciencia distinta. Claro. Bueno, así que yo creo que la mentalidad de Pablo es relativamente sencilla. Si a Pablo le dicen, oye, te invita este amigo a comer, pues Pablo en principio iría a comer porque todos los alimentos son buenos, pero no iría si el individuo que le invita a comer le dijera, sí, te voy a invitar a comer de este buey ofrecido a tal divinidad, entonces yo no voy, porque si se entera alguien que está mal formado de que he ido a casa de este amigo a comer una chuleta de un buey dedicado a Apolo, pues verá que yo me salto las leyes de Dios a la torera. Es decir, que la manera de comportarse de Pablo es ante todo un respeto por los débiles, que llamaríamos mal formados y hasta cierto punto podríamos decir un tanto tontos de la comunidad. Claro, bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical, Antonio, y seguimos en esta conversación sobre la primera carta de Pablo a los Corintios. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el profesor Antonio Piñero, autor de la guía para entender a Pablo, y el tema que nos ocupa hoy es la primera carta de Pablo a los Corintios. Antonio, en esta carta Pablo también le dedica bastante atención al tema eucarístico. Tú has dicho en muchos otros libros que muy probablemente la institución de la Eucaristía es original de Pablo, no de Jesús. Pero además de eso, y eso lo hemos cubierto muchas veces y si quiere podemos hablar un poquito sobre eso, pero también me llama la atención la denuncia que Pablo hace a los corintios de que alguna gente estaba comiendo pues con muy pocos modales y que incluso se anticipaban y no esperaban a que los otros llegaran a comer todos en comunidad. ¿Por qué los corintios hacían ese tipo de cosas? Bueno, es que en realidad hay que tener en cuenta que la Eucaristía no era nada más que el final después de un banquete corriente. En el fondo era así. Es decir, el romper el pan, la fracción del pan, tal como aparece en los Hechos de los Apóstoles, no es más que un banquete corriente, bueno, solemne, pero quiero decir normal o usual, de un día de fiesta, un sábado, por ejemplo, y resulta que al final se hace una rememoración. Bueno, entonces, como eso es así, y ciertamente, opino yo, Pablo lo que hace es trasladar esa costumbre de hacer comidas y rememorar, pues por ejemplo, a Jesús después de las comidas. No es extraño que como era una casa grande con 50, pues el dueño de la casa no iba a invitar a comer todos, sino que cada uno llevaba su propia comida y el que llegaba tarde y era pobre y los demás habían comido antes, pues se quedaba en ayunas. Yo lo veo que corresponde a una mentalidad que es muy distinta a la nuestra, pero que era así la sociología del cristianismo primitivo. Por tanto, que les quede claro a los oyentes, la fracción del pan, que es el origen de la cena, de la rememoración, el recuerdo de la cena, era en principio una comida solemne en cuyo final se celebraba una acción de gracias especial. También es muy interesante esta carta por la referencia que Pablo hace a la glosolalia, a la habilidad de hablar aparentemente en otras lenguas, más o menos como en el evento de Pentecostés. Pero que Pablo empieza a ver esto con sospecha, dice, esto es una cosa peligrosa que se puede salir de nuestras manos. Y entonces, pues los corintios aparentemente eran muy frenéticos en este tipo de cosas y el propio Pablo les hace un llamado al orden. No es que lo suprime, pero sí trata de limitarlo. ¿Qué peligro vio Pablo en eso? Bueno, a mí me parece que el peligro era la reunión en sí, que era una reunión de gente exaltada. Nos tenemos que imaginar que los hemos visto en algunas películas o los vemos por unas reuniones, sobre todo de protestantes fundamentalistas, que se sienten absolutamente exaltados. Es como si hubiera una suerte de frenesí colectivo, con lo cual realmente se salen de este mundo y caen en una situación de éxtasis donde hay gritos, lamentos, confesiones de los pecados, gente que se tira en el suelo, otros que se flagelan, algo parecido así. Entonces Pablo dice, esa reunión se nos escapa de las manos en el momento en que se hace
esa suerte de comunicación estática con la divinidad individual y por sí misma, no como el grupo, sino como el individuo por Dios. Y segundo, cuando nos reunimos en grupo tenemos que exhortarnos unos a otros a llevar adelante la vida, y la vida es muy difícil, no podemos perder el tiempo en unos lamentos, gritos, éxtasis, desgarradores, palabras ininteligibles cuando yo estoy comunicándome con la divinidad y el que esté al lado se queda a dos velas, se queda absolutamente sin saber nada de lo que está pasando allí. O sea que estamos vuelta otra vez a una comunidad de gente que era absolutamente pentecostalista, diríamos hoy, como muchos protestantes que están gobernados absolutamente por el Espíritu, y cada vez que se reunían, yo no sé si es que allí pues comían alguna cosa especial o echaban lo que decían los antiguos, saumerios, es decir, inciensos y otras cosas, y se volvían un poco locos, pero eso a Pablo, que era un visionario, le parecía que no contribuía para nada a la edificación y a la construcción del grupo. Y volvemos a lo mismo, el grupo es el que se salva, y dentro del grupo el individuo. Sí, pero si yo hubiese seguido Corintio, Antonio, yo le hubiese dicho a Pablo, Pablo, tú también tuviste tus visiones, porque yo no puedo tener las mías. Y si los... Pues sí, a la verdad, Pablo diría, bueno, yo tuve mis visiones, pero luego las transformo en una exhortación a las demás. Son verdades que yo recibo del cielo y luego yo las paso a los demás. Es decir, transformo mi visión extática en un lenguaje corriente espiritual de edificación del prójimo, mientras tú no lo haces. Y él respondería a Pablo así: no me interesa a mí un éxtasis exclusivamente cuando ya estoy en una comunidad en el que me beneficio yo solo y no el grupo entero. Además, Pablo tenía que hacer relativamente propaganda del grupo cristiano para conseguir nuevos cristianos de fuera, es decir, que vieran que eran reuniones razonables, admirables, donde se exaltaba la piedad. Y él decía, Pablo, oye, si ahora entra uno y nos ve aquí hablando, gritando en éxtasis, otro tirado por los suelos, dirá, esta gente está borracha, está ebria, claro, esta gente está loca. Eso no le convenía a Pablo, por propaganda, claro, propaganda del grupo. O sea, porque era una reunión absolutamente exaltada, y aunque es verdad que existían otras reuniones exaltadas, Pablo no quería dar esa impresión. Claro, Pablo era un gran relacionista público, él sabía que esto sería mala publicidad para su movimiento. Ciertamente, eso era pésima publicidad. Claro. Bueno, lo que sí podemos decir respecto a lo de la Cena del Señor, ¿por qué he defendido yo en todas partes que esa interpretación de la Cena del Señor, que aparece en 1 Corintios el capítulo 11, es propia de Pablo? Pues porque Pablo lo dice. Yo he recibido del Señor directamente la interpretación de esa cena. Pablo no funda la rememoración, el recuerdo de la última cena de Jesús. No, se supone que la última cena existió históricamente, y eso lo admitimos más o menos los investigadores. Otra cosa es cómo se ejecuta, se actúa y cómo se recuerda al Señor. Y lo que dice Pablo es que ese recuerdo, ese sentido profundo de cómo hay que hacer las cosas, no se lo ha inventado él, sino que Dios se lo ha revelado. Pues bien, esa manera que Dios le ha revelado es un acto de comunión mística del ser humano por medio de comidas, la ingestión de comidas corrientes, pan, vino y otros alimentos, con la divinidad. Eso no entra en la cabeza de ningún judío corriente del siglo I. Eso, con ese tono material de decir esto es una nueva alianza ofrecida por los pecados y todo esto y tal, es imposible que lo hubiera fundado un Jesús, un Jueves Santo, que el domingo pasado había entrado como un rey mesiánico totalmente judío. ¿Por qué? Porque tal como lo interpreta Pablo y tal como lo interpretan los seguidores de Pablo, por ejemplo, ya en el Evangelio de Marcos o en el de Mateo o en el de Lucas, resulta que es como un acto sacramental
por el cual se une a la divinidad y se perdonan hasta cierto punto los pecados por medio de ese acto. Entonces, si lo llevas al extremo, significaría que Jesús habría hecho una última cena que excluía, es decir, que se hacía a sí mismo como su sangre expiatoria del pecado de todos, tal como dice el Evangelio de Mateo, de tal manera que la función del Templo de Jerusalén era inútil. Es decir, si tú pones la cena del Señor tal como la entiende Mateo, el Templo de Jerusalén no vale para nada, no tiene ya ninguna función expiatoria. Claro, Antonio, eso es imposible que lo haya fundado Jesús. Vamos a ir a escuchar un tema. Sin embargo, el Jesús de la historia. Sin embargo, sí es posible que Pablo, a unos individuos que vienen en Corinto, que son muy espirituales, que se creen, como decimos esto, como hemos hablado, ¿no?, totalmente en contacto de la divinidad, que les diga implícitamente: mira, vosotros no podéis participar de los actos de expiación del templo, ni falta que os hace, porque vosotros sois paganos creyentes en el Mesías, no sois judíos creyentes en el Mesías. Los judíos que vayan al templo si quieren, aun creyendo en el Mesías, pero tú tienes otra manera de unirte, y esa manera de unirte es rememorar la cena del Señor, tal como a mí me ha dicho en una visión Jesús que puede hacerse. Bueno, es decir, yo tengo vamos a ir a escuchar, Antonio, disculpa no puedo probarlo, disculpa que te interrumpa, Antonio. No en vano aparece esta interpretación de la Eucaristía tan mística, tan profunda, de tanta unión con la divinidad por medio de la ingestión de pan y vino que simbolizan a la humanidad, que aparezca, digo, en la primera carta a los Corintios, donde los individuos de la comunidad estaban, digamos, eran, yo diría modestamente, bueno, pues que eran estáticos, un poco locos, ¿no? Fantasiosos. Vamos a hacer una pausa un momento, Antonio. Espiritualistas. Modernamente les diríamos que eso, pentecostalistas absolutamente exagerados y un tanto, no sé, fuera de sí. Antonio, No disculpa que te interrumpa un momento. Vamos a ir a hacer una pausa y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Antonio Piñero a propósito de la primera epístola a los Corintios de Pablo. Son muchos los temas que Pablo toca en esta epístola. Antonio nos ha venido aclarando muchos de ellos. El tema de la resurrección también aparece prominentemente en esta carta, Antonio, porque sí, es verdaderamente tremendo. Es verdaderamente tremendo porque dedica al tema de la resurrección todo el capítulo 15. Correcto. Aparentemente algunos corintios estaban negando que Jesús resucitara. Y... No propiamente que no hubiera resucitado, sino que ellos, como creyentes en la fe en Jesús, ya habían resucitado. Es decir, propiamente esa resurrección para el futuro era innecesaria. Claro. Porque lo importante, tengamos en cuenta que estamos entre griegos, que desprecian un poco la materia y el cuerpo. No en vano son dignos sucesores de Platón, de la filosofía platónica, que el cuerpo es como la cárcel del alma, y lo que importa es el alma y el espíritu que se eleva a la divinidad. Si yo ya estoy con el espíritu unido a la divinidad, en realidad ya he resucitado. Luego la resurrección corporal es innecesaria. Eso es lo que decían. No es que la negaran en sí, sino que ya había tenido lugar, y que cuando se murieran, como ya habían resucitado, simplemente el cuerpo se iría a la porra, y ellos, pues con su espíritu se unirían en el paraíso celeste a Dios. Y dice Pablo, ni hablar. Eso es mentira. El ser humano ha sido creado por Dios en cuerpo y alma. Y por lo tanto una resurrección solo del espíritu o del alma entendida como espíritu, eso es una tontería. Tiene que resucitar también el cuerpo. Mas por otra parte, dice Pablo, yo comprendo que el cuerpo es material. Tenéis razón, hay una gran diferencia entre la materia y el espíritu. Pero, ojo, que Dios me ha revelado a mí un misterio, y así Él lo dice. El cuerpo no permanecerá tal cual en la resurrección, sino que el cuerpo se espiritualiza, porque Él ya había dicho que la carne y la sangre, es decir, todo lo material, no heredarán el reino de Dios, es decir, no heredarán el paraíso y el cielo. Así que la enseñanza del capítulo 15, entre otras, es esta. El ser humano, y fíjate qué semita es esto, profundamente semita, como ahora los mártires del Estado Islámico, pues se van a un cielo donde la mayoría de los placeres son corporales, ¿no? Pues porque se van a acostar con 72 vírgenes para ellos solos.
Bueno, Pablo sublima todo esto, pero no deja de perder ese sentido profundamente semita de que el hombre es cuerpo también. Ahora bien, un cuerpo espiritualizado y la unión a la divinidad se hará en la resurrección en el futuro, no solamente del espíritu, que en realidad no tiene que sufrir hasta cierto punto ese traspaso de la carne al espíritu, no, es el cuerpo entero el que en sí se transforma, se hace espiritual y unido al espíritu se une a Dios. Es decir, presenta una imagen de la resurrección para los griegos un tanto ininteligible, pero para un semita perfectamente inteligible, porque une el aspecto semita, es decir, bien apegados a la tierra, el ser humano es cuerpo, sin duda alguna, y el aspecto griego, lo importante es el alma, y el alma en sí es inmortal. Y Pablo une las dos, y toda la pelea es decirle, ojo, eso que decís de que la resurrección ha tenido lugar es mentira, la resurrección es en el futuro, y la resurrección será propiamente de vuestro cuerpo, porque vuestro espíritu, ciertamente, nunca muere. Y en realidad no hay resurrección del espíritu. Una vez que el espíritu ha sido creado, pues el espíritu nunca muere, pero el cuerpo sí. Luego, la resurrección es resurrección de los cuerpos que se espiritualizan. Bueno, esto fastidió a los griegos bastante y les costó muchísimo entenderlo. Sí, hay muchos cristianos así, modernos, liberales, ¿no?, que quieren hacer de la resurrección algo así como una metáfora, pero es claramente antipaulino, porque ya en estas epístolas... Totalmente antipaulino. Sí, pero a mí lo que otra cosa también interesante, que no sé si te parece bien que lo digamos, sí, es que el reino de Dios que aparece al final del capítulo 15, bueno, ya aparece en el, cito de memoria, que me puedo equivocar, pero vamos, creo, aparece ya en el versículo 28, cuando distingue entre reino del Mesías y reino de Dios, y al final del capítulo, hacia el 50, el versículo 50, cuando dice que va a haber dos reinos, que es primero un reino del Mesías y luego un reino de Dios. Y entonces uno, como Pablo, las cartas son, digamos, tan pequeñas y explica tan pocas cosas, y une uno lo que ya hablamos en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, cuando dice, el fin del mundo viene enseguida, Jesús viene por los aires, entonces los muertos resucitan, los muertos cristianos, y nosotros que estamos vivos seremos transportados por las nubes y estaremos con Jesús en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ese reino del Mesías es el momento en que se reúnen las almas y los cuerpos de los justos cristianos y van con Jesús al juicio final. En el juicio final son totalmente liberados, y luego ya viene el reino de Dios. Y dice Pablo, el reino del Mesías consiste en vencer a todos los enemigos, que es el pecado y la muerte. Es decir, vence el pecado, se acabó ya todo el pecado, y vence la muerte, porque el mundo se acaba y el reino con el que nos vamos, que es con el reino del Mesías, se transforma en reino de Dios, porque cuando se haya ya pasado el juicio, el Mesías se presenta, que es Jesús, se presenta delante de Dios y le dice, aquí están todos los redimidos, en alma y cuerpo. Y entonces Dios es uno sobre todos. Y entonces reinará Dios sobre todas las cosas, donde se ve claramente que el Mesías, Jesús, aunque sea divino, ocupa un lugar secundario. Hay un Dios Padre que manda más, que es el Rey, que está arriba, y el Mesías está abajo, que es de alguna manera divino, pero inferior. Ojo, esto no lo podemos comprender con el cristianismo de hoy, pero es la mente de Pablo, y eso es lo que tenemos nosotros que entender, lo que pensaba Pablo. Pues bien, la última cosa que quiero decir que es muy importante, esta concepción del reino de Dios tan inmaterial, con el Mesías por las nubes, juicio final y luego el paraíso, no tiene que ver absolutamente nada con la concepción del reino de Dios de Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret, según creo, ya digo que los evangelios lo ponen un tanto oscuro, pero me parece que hay un cierto consenso entre los investigadores, el reino de Dios, según Jesús, primero es en la tierra, y es un reino semita también.
un banquete lleno de bienes espirituales, pero también lleno de bienes materiales. Y luego, cuando se acaba ese reino material, que según el Apocalipsis son 1000 años, entonces ya viene la nueva Jerusalén, el nuevo cielo, la nueva tierra, etcétera, entonces ya viene el paraíso celeste. Pablo no. Pablo ha cambiado radicalmente el concepto de reino de Dios, de Jesús de Nazaret, que tenía esa primera parte en la tierra, y lo ha transformado en un reino de Dios absolutamente celeste. Con lo cual, nosotros ahora podemos comprender por qué la religión cristiana, que sigue en líneas generales a Pablo, no se habla en los sermones y en ningún sitio no se habla nunca de un reino de Dios aquí en la tierra, sino que dice, bueno, pues al final pues se acaba el mundo, viene el juicio final y vamos directos al paraíso los buenos y al infierno los malos. Claro. Es decir, la doctrina cristiana ha seguido el camino de Pablo, ha prescindido del primer reino de Dios en la tierra y se ha fijado solamente en la segunda fase del reino de Dios, que es puramente espiritual. Eso es todo, influjo en concreto de Pablo, y tal como aparece en el capítulo 15 de Corintios y en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, que son, digamos, dos piezas fuertes donde habla del mundo futuro. Claro. Oye, Antonio, se nos acabó el tiempo. Muy agradecido por haber recibido esta llamada sobre Primero Corintios, que yo creo que es una de las cartas que quizás le debiésemos haber dedicado más de un programa, porque quedaron algunos temas por fuera, pero yo creo que hemos cubierto lo esencial. Te vuelvo a llamar para que sigamos hablando sobre Guía para Entender a Pablo. Saludos a todos y un abrazo fuerte a todos. Claro que sí. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @GAndrade80.